Todos hemos vivido experiencias a las que no les encontramos una explicación lógica. Y hoy les traigo la parte 6, creo, de esta serie. Todas estas experiencias, me las hicieron llegar ustedes al correo. Recuerden que pueden mandar sus anécdotas al correo relatoscuriel@mail.com. Esto será difícil de creer, pero es 100% verdad. Hace un tiempo fui a la casa de una amiga junto con mi papá. En la casa estábamos mi amiga, su hermanita de 4 años y yo, ya que su mamá y mi padre salieron a comprar cosas para el almuerzo. En el terreno había 2 casas. Una de ellas estaba a medio construir. Corrían rumores de que esa casa no se terminó porque las personas que trabajaban ahí comenzaron a morir de forma extraña, pero en ese tiempo yo no creía en cosas paranormales. Mi amiga me sugirió entrar junto con su hermanita pequeña y acepté. La casa era de 2 pisos, muy ancha, con muchas paredes. Parecía un laberinto. Decidimos separarnos. Yo exploraría la parte de arriba, mientras que mi amiga y su hermanita se quedarían abajo. Mientras exploraba, encontré un baño. Había un inodoro con la tapa abierta y una ducha con ese vidrio semitransparente y borroso. Entré al baño y, dentro de la ducha, vi una sombra negra. Me asusté un poco, pero decidí enfrentar el miedo y abrí la puerta de la ducha. No había nada. La cerré otra vez y la sombra desapareció. Más adelante, en una pared a lo lejos, vi otra sombra negra, alta. Ahí sí me dio mucho miedo y corrí hacia las escaleras, donde estaban mi amiga y su hermanita. Les conté lo que vi y ellas me dijeron que habían visto cosas parecidas. Nos juntamos los 3 y fuimos a una zona donde había un grifo en una pared, no sé cuál era su función. Estábamos mirándolo cuando el grifo comenzó a girar solo. Estaba hacia la izquierda y lentamente giró hasta la derecha. No salió agua, pero el susto fue enorme. Al bajar las escaleras, vimos una luz blanca, y la hermanita de mi amiga comenzó a hablarle como si fuera un familiar. Mi amiga y yo nos miramos, asentimos con la cabeza y salimos corriendo. Al salir de la casa, encontramos una muñeca de trapo tirada afuera, y eso no estaba ahí cuando entramos. Fue una experiencia traumática y desde ese día empecé a creer en lo paranormal. Saludos desde Chile y gracias por leerme. Hola, Curiel. Esto me ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente 2 meses y sigue pasando. Quería contarlo para aparecer en uno de tus vídeos, quizá en la sección de experiencias extrañas de mis suscriptores. Para dar contexto, mi mamá es una persona con poca paciencia y suele regañarme incluso por cosas mínimas. Por eso, al inicio, lo que pasó no me pareció tan extraño. Una noche normal estaba usando mi celular y mi mamá me pidió que lo dejara a las 11 p.m. Obedecí y me dormí. A la mañana siguiente me desperté, acomodé mi cama y me senté en el piso apoyando la cabeza en ella. En ese momento entró mi mamá y me regañó diciendo, ¿que no te pedí que dejaras el teléfono a las 11? Le respondí que sí lo había hecho. El regaño me pareció exagerado, pero lo tomé como algo normal. Días después le pregunté si ella me había dicho eso y me aseguró que no, que ese día se había despertado más tarde. Unas 3 semanas después ocurrió algo aún más extraño. Mi mamá entró a mi cuarto para despertarme y pedirme que acomodara la cama. Lo hice y me volví a acostar. Minutos después, volvió a entrar, con la misma ropa, y me regañó otra vez por algo que supuestamente había hecho la noche anterior. Acepté el castigo sin discutir. Más tarde, cuando salí, le pregunté si de verdad tenía prohibido usar el celular hasta las 3 p.m. Ella me dijo que nunca me había castigado. Los dos nos quedamos confundidos. Tiempo después, cerca de Año Nuevo, fui a casa de mis abuelos. Una noche me tocó dormir con mi tío en un cuarto muy oscuro. La cama estaba en una esquina llena de crucifijos. Durante la madrugada desperté y, al intentar verlo, no pude distinguir nada por la oscuridad. Pero encima de él vi una cara completamente blanca, sonriendo a pocos centímetros de mí. Grité del susto. Mi tío se despertó, me abrazó para tranquilizarme y, en ese instante, todo volvió a la normalidad. La cara había desaparecido. En la mañana le conté lo ocurrido y me dijo que en la familia ya habían pasado cosas extrañas. Semanas después, estando en llamada con una amiga, vi como mi pecho se iluminó por un segundo, como si algo lo hubiera alumbrado desde afuera. Otro día, de madrugada, noté que alguien estaba en el baño. Vi como una luz, similar a la de un celular, me apuntaba a la cara. Pensé que era mi mamá, pero esa figura se veía oscura, con movimientos extraños. Al abrir los ojos, la luz salió corriendo hacia la cocina. Revisé y no había nadie.
Hace unos días también vi cómo mi mano se iluminaba, con una luz pequeña en forma de esfera. Desde entonces, he notado sombras de reojo y deformaciones leves en mi entorno, aunque ya no me causan tanto impacto. Por ahora eso es todo. Me gustaría saber qué opinan los demás. Gracias por leer y disculpa lo extenso del texto. Pero ya fuera de bromas, disculpa la cantidad de texto que coloqué y lo extenso y detallado que fui, pero es que me fascina el hecho de poder experimentar algo extraño como esto y poder contarlo detalladamente. Gracias por todo, descansa bro. Hola, Curiel. Esta historia es sobre cómo vi lo que creo que fue un doppelganger, o el doble de mi hermana. Es un poco larga, pero vale completamente la pena. Esto ocurrió hace aproximadamente 3 años. Mi hermana trabajaba en el turno de noche y normalmente salía a las 6 de la mañana. Un día me avisó que se sentía mal y que se saldría antes, alrededor de las 11 de la noche. Me pidió que no me durmiera porque ella no llevaba llaves y yo tenía que abrirle la puerta. En ese tiempo, el portón de la casa tenía una pequeña ventana en la parte superior. El vidrio estaba roto, así que desde la calle se podía ver un poco hacia adentro, aunque no mucho, ya que el portón era bastante alto. Yo ya me estaba preparando para dormir cuando ella me escribió diciendo que ya iba de camino. Unos 15 minutos después escuché ruido afuera, justo frente al portón. Me asomé por la ventana de mi cuarto, que da directo a la entrada, y vi a mi hermana intentando entrar por la ventana del portón. Tenía medio cuerpo adentro y estiraba el brazo para abrir. Era idéntica a mi hermana. El cabello negro, largo, y la misma ropa que había usado ese día. Pero había algo que no estaba bien. El brazo era demasiado largo, las manos tenían los dedos torcidos y alargados, y su color era amarillento, sucio. Me quedé mirándola por unos segundos, completamente paralizada. Entonces esa cosa levantó la cabeza, como si se hubiera dado cuenta de que la estaba observando. Ahí reaccioné y cerré la cortina de golpe. Mi mamá me preguntó qué pasaba y solo pude decirle. Mi hermana no entró, solo se asomó por la ventana. Mi mamá salió rápido del cuarto y yo fui detrás. El portón estaba abierto, pero no había nadie en la calle. Miramos hacia ambos lados y no se veía absolutamente nada. Cuando regresamos, le conté exactamente lo que había visto. Fue ahí cuando entendí que eso no podía ser mi hermana. Para alcanzar esa ventana, tendría que haber sido demasiado alta, y además no había nada en lo que pudiera subirse. Unos 20 minutos después, mi hermana llegó y entró de forma completamente normal. Desde entonces no dejo de preguntarme qué hubiera pasado si esa cosa hubiera logrado entrar a la casa, estando solas mi mamá y yo. Saludos. Melanie. Hola, Curiel, espero que te encuentres bien. Quiero contarte una experiencia que viví cuando tenía apenas 5 años y que, incluso ahora con 20, todavía me provoca un escalofrío difícil de explicar. Mi papá tenía un taller mecánico cerca del centro de la ciudad. Yo solía jugar en el portón, justo donde él recibía los autos. En ese tiempo teníamos un perro, un dogo argentino macho. Para evitar que el perro o yo saliéramos, mi papá abría el portón solo en una parte y colocaba una reja sostenida por una cadena fina, que funcionaba como una puerta improvisada. Ese día de verano yo estaba jugando con mis soldaditos, sentado en el suelo, y mi perro estaba a mi lado como siempre. Mi papá se encontraba al fondo del taller buscando unos repuestos. Todo era completamente normal hasta que aparecieron 2 mujeres mayores, de unos 50 años aproximadamente. Se acercaron y empezaron a hacerme preguntas. Primero me preguntaron mi edad, y yo, como niño inocente, levanté la mano mostrando 5 dedos. Luego siguieron preguntando si tenía papás, tíos o familiares. Hoy, con la edad que tengo, esas preguntas me resultan muy inquietantes. En ese momento mi perro se puso delante de mí, ladrando y gruñendo de una forma que nunca antes le había visto, a pesar de que aún era relativamente cachorro. Recuerdo que las mujeres observaban con mucha atención la reja y la cadena que la sostenía. De pronto, una de ellas intentó meter la mano para abrirla. Yo me asusté y empecé a llamar a mi papá. Justo en ese instante, mi perro se lanzó y le mordió la mano a la mujer. Su mano quedó atrapada entre la reja y la mandíbula del perro, y ella comenzó a gritar desesperada por el dolor. Mi papá, al escuchar mis llantos y los gritos de alguien desconocido, dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia el frente del taller. La otra mujer salió huyendo de inmediato, y el auto que estaba estacionado justo enfrente hizo lo mismo, arrancando a toda velocidad y abandonándola. Mi papá vio la escena completa. Yo llorando del susto y la mano de la mujer atrapada en la boca del perro. Entendió de inmediato lo que estaba intentando hacer.
Con un solo grito logró que el perro la soltara. La mujer intentó irse, amenazando con denunciarlo porque, según ella, el perro era peligroso. Pero mi papá no la dejó escapar y llamó a la policía. Cuando llegó el patrullero, se la llevaron a la comisaría para verificar sus antecedentes. La situación era demasiado sospechosa, y para su mala suerte, su sangre había quedado seca en la cadena gris de la reja. Más tarde se supo la verdad. La mujer tenía antecedentes penales por abuso de menores y había estado presa durante mucho tiempo. Si no hubiera sido por mi dogo argentino, Nerón, que hoy ya no está, pero que en paz descanse, no sé qué habría sido de mí ni qué horror podría haber vivido en manos de personas que nunca debieron acercarse. Curiel, admiro mucho tu trabajo. Perdón por lo extenso del texto y gracias por leer. Un saludo desde Mendoza, Argentina. Bueno, primero que nada, buenas Curiel, espero que esté teniendo un buen día. Ya hace un tiempo que encontré su canal y me ha atrapado con la cantidad de historias que da a conocer con sus vídeos, y he tenido ganas de dejar mi historia también. Hace unas semanas, cerca de inicios de año, había ido con mi mamá al cementerio, y mientras estábamos caminando entre los nichos, alcancé a ver a un hombre asomándose entre uno de los mismos. Llevaba camisa blanca y pantalones azules. Pensé que era alguien más que visitaba el lugar, pero cuando aparté la mirada, desapareció. No lo volví a ver en el cementerio. Por si fuera poco, al día siguiente pasó algo aún más raro. Había salido de compras en bicicleta, mientras volvía, pasé por un colectivo que estaba en reparaciones en mi barrio, en el cual vi abajo del lado de la rueda trasera una criatura de un color marrón oscuro, con una sola pata con la punta blanca y sin cabeza, que al verme, se arrastró hacia mi dirección rápidamente sin salir de la sombra del bus. Me asusté porque pensé que era un perro, pero al darme cuenta que no ladró ni me estaba correteando por la calle regresé a ver, pero no vi nada. No sé qué habrá sido, puede que haya sido mi imaginación haciéndome pasar una mala pasada, pero sé diferenciar cuando es algo real o no, y eso definitivamente no era mi imaginación. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué vi esos 2 días. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia, Curiel, saludos desde Argentina. Hola, Curiel. Me gustaría que mi historia aparezca en un video. Puedes llamarme Dodo y dejarla en anónimo. Cuando tenía 11 años, actualmente tengo 14, mis padres me metieron a clases de boxeo. La verdad me gustó mucho y me llevé bien con todos. Prácticamente éramos amigos. Después de 2 años entrenando, era común que nos llevaran a correr a un parque grande de la zona. Un día, hace aproximadamente un año, iba con un compañero de mi edad, 13 años en ese momento, y también con 2 niños más pequeños, uno de 8 y otro de 10. Teníamos que dar 3 vueltas, lo que normalmente nos tomaba entre 15 y 20 minutos. Cuando terminamos las vueltas, regresamos por los niños y, ya con el grupo completo, empezamos a salir del parque. De pronto, un carro se nos emparejó y alguien desde adentro nos dijo, «Oigan». No hicimos caso, pero enseguida empezaron a chiflar, y ahí nos preocupamos, sobre todo porque llevábamos niños pequeños que no corrían tan rápido. De repente volteé y vi que el carro aceleró con fuerza hacia nosotros. Le grité a mi compañero, «Cárgate al niño». Él levantó a uno y yo tomé de la mano al otro. El gimnasio quedaba como a 6 cuadras, así que corrimos con todo. Subimos 2 cuadras y pasamos por una zona donde hay una oficina del SEA. Cuando volteé, el carro dejó de acelerar y se quedó detenido. Al llegar al gimnasio le contamos todo al entrenador. Al principio no nos creyó, hasta que uno de los niños dijo, tal vez nos querían secuestrar. La verdad, sí se veía muy sospechoso, ya que el carro tenía vidrios polarizados y no tenía placas. Ese es todo mi relato. Muchas gracias por leer y espero poder salir en uno de tus vídeos. Hola, Curiel. Te cuento una anécdota que me sucedió cuando tenía alrededor de 12 años. Iba regresando del colegio cuando se me acercó un chico de unos 24 o 25 años. Tenía una apariencia descuidada y algo extraña. Se acercó para preguntarme si sabía dónde había un baño público y le dije que había uno cerca de un mercado. Después me pidió si podía acompañarlo. Acepté porque me quedaba de camino a mi casa y, además, en ese momento era bastante inocente. Mientras caminábamos, empezamos a platicar de cosas normales. Me preguntó si llevaba mucho tiempo viviendo en la ciudad y le dije que sí. Más adelante, la conversación se volvió incómoda. Me preguntó si sabía dónde conseguir cierto tipo de películas para adultos. Yo le respondí que no sabía nada de eso.
Entonces me dijo que él tenía ese tipo de contenido en su celular, pero que estaba buscando sadomasoquismo y no por de no mayores de edad, mencionando cosas que se me quedaron grabadas y que me hicieron sentir muy incómodo. Al escuchar eso, apresuré el paso. Cuando llegamos cerca del lugar del baño, me preguntó si no quería acompañarlo a entrar. En ese momento supe que algo no estaba bien, así que solo dije que no, me despedí y me fui. Hasta el día de hoy sigo pensando en esa situación. Hola, esta es mi historia. Hace poco, durante mis vacaciones, me quedé en la casa de mis abuelos. A las 2 semanas comenzaron a pasar cosas extrañas. Aparecían gatos y otros animales muertos en el patio, se escuchaban piedras caer sobre los techos y algunas puertas se cerraban solas de golpe. Pero hubo 2 momentos que realmente me marcaron. Mi primo de 9 años y yo estábamos jugando en la Play. La extensión que usábamos estaba detrás de un mueble para no tropezarnos. Mientras jugábamos, de repente se apagaron el ventilador, la consola y el televisor. Podría pensarse que se fue la luz, pero mi celular seguía cargando. Movimos el mueble y vimos que todos los cables estaban desconectados. No había nadie más en la casa y los perros estaban en el patio. Lo peor fue que, en el reflejo del televisor apagado, se alcanzaba a ver una cara pálida, con los ojos negros y la boca abierta. Mi primo gritó del susto y una vecina llegó para ver qué estaba pasando. Esa misma noche dormí en un cuarto grande, solo había una cama y un espejo. Estaba viendo vídeos y hablando con mi novia sobre todo lo que nos estaba ocurriendo, cuando de repente se cayó el cesto de ropa. Encendí la linterna del celular y vi pasar una sombra con la estatura de mi primo. Me cubrí con la cobija y, después de un rato, logré dormirme. A las 4 de la madrugada sentí golpes en la cama. Iba a tomar mi celular, pero algo me agarró la mano. Con la luz de la luna vi que era una mano pálida y estirada que intentaba jalarme. Logré soltarme, encendí la luz y revisé debajo de la cama, pero no había nada. Salí de inmediato al sillón. Mis abuelos se despertaron por el ruido y les conté todo. Ellos me dijeron que ya habían vivido cosas similares, pero lo de la sombra era nuevo para ellos. A la mañana siguiente llamaron al padre del barrio para hacer una limpieza espiritual. Eso sería todo. Espero aparecer en el video. Hola, Curiel. Me gustan mucho tus vídeos y quería compartirte una anécdota que me pasó. Ojalá pueda salir en uno de ellos. Nunca me dio miedo quedarme solo en casa hasta esa noche. Eran cerca de las 11:30 de la noche. Mis padres habían salido y la casa estaba completamente en silencio. Yo estaba en mi cuarto usando el celular, jugando para quitarme el estrés, cuando escuché un ruido proveniente de la sala. Pensé que era mi gato, pero estaba dormido en mi cama. Me asomé para ver qué era, pero no vi nada. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, alguien me llamó por mi nombre. La sala estaba oscura y entonces la vi. Era una figura alta, con una sonrisa macabra y unos ojos rojos pálidos. Apoyó una mano en la pared y la otra comenzó a estirarse de una forma antinatural. En ese momento supe que algo malo iba a pasar. Cerré la puerta con seguro, pero la cosa comenzó a golpearla con fuerza mientras se reía. Aterrorizado, me escondí debajo de mi cama. De pronto, todo se detuvo. Cuando salí, no había nadie. Mis padres llegaron poco después y no me creyeron, pero yo sé muy bien lo que vi. Gracias por leer mi historia. Hola, Curiel. Un día estaba solo en mi casa cuando de repente se fue la luz. Yo seguía usando el celular, así que no me preocupé tanto al inicio. Empezaron a escucharse ruidos en la habitación de mi papá, pero me mantuve tranquilo porque eso pasaba seguido. De la nada, escuché una voz que dijo claramente: "Tú morirás". Me asusté muchísimo. Salí corriendo a buscar a mi perrita para protegerla, por si algo pasaba. Justo en ese momento llegaron mis padres. Un mes después, estaba con mis amigos cuando noté que una figura negra, de casi 2 metros y con el rostro deformado, me seguía. En cuanto uno de mis amigos me habló, la figura desapareció. Más tarde me quedé solo y la volví a ver, esta vez parada en una esquina del blog, saludándome con la mano. Por suerte, mis amigos regresaron enseguida. Desde entonces siento que no era la única cosa que estaba ahí. Chao, soy tu más fiel seguidor. Buenas tardes, señor Curiel. No sé si lo que viví fue algo paranormal, un ovni o algún fenómeno extraño, pero cuando tenía entre 10 y 12 años me pasó algo que nunca he podido explicar. Estaba en una celebración de la iglesia junto a mi hermana cuando comencé a ver luces en el cielo que no se parecían a estrellas.
Eran más grandes, y una de ellas destacaba aún más. Tenía una forma rectangular. Pensé que solo era mi imaginación, así que intenté llamar a mi hermana, pero me ignoró. Traté de grabarlo con mi celular, aunque la cámara era de muy baja calidad. Al revisarlo, apenas se notaba una mancha amarilla grande. Intenté mirar a otros lados, frotarme los ojos y comprobar si era algo mío, pero las luces no se movían ni cambiaban de forma. Después de un rato comenzaron a desvanecerse, posiblemente por las nubes, ya que estaba a punto de llover. Desde ese día nunca volví a ver algo parecido. Espero que mi mensaje aparezca en uno de tus vídeos. Soy muy fan de tu contenido. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y mi celular ya se estaba quedando sin batería, así que fui a conectarlo al cargador. Mientras tanto, me quedé viendo vídeos para pasar el tiempo. Después de un rato, noté algo extraño. Una cara, muy parecida a Smile Dog, se asomaba por la puerta. El miedo me paralizó y no sabía qué hacer. Intenté seguir viendo el video como si nada pasara, pero conforme pasaban los minutos, la incomodidad aumentaba. Todo se sentía raro. Ya no sentía que estuviera en mi habitación, sino como si estuviera en un vacío. Entonces levanté la mirada y vi claramente la cara. En ese instante, se escondió rápidamente. No desapareció. Pude ver cómo se movía al ocultarse, incluso alcancé a notar sus manos con dedos larguísimos. Cuando reuní el valor para revisar el lugar por donde se había asomado, me di cuenta de algo aún más perturbador. Del otro lado de la puerta no había nada, solo una pared. Hola, Curiel. Quería compartir una experiencia paranormal que tuve hace aproximadamente un año. La verdad, casi siempre que la cuento nadie me cree, e incluso llegaron a tomarlo como broma, así que con el tiempo lo dejé pasar, aunque nunca lo olvidé del todo. Mi casa siempre ha tenido cosas extrañas, pero nada tan fuerte. A veces se veían sombras, y casi siempre era mi mamá la única que decía notarlas. Vivimos cerca de una quebrada, así que siempre pensamos que podía tener algo que ver. Una noche estaba en mi cuarto. Lo comparto con mis hermanos, pero en ese momento mi hermana ya estaba dormida y yo estaba despierta. De pronto sentí un peso en la cama, justo detrás de mí, como si alguien se hubiera sentado. No me asusté de inmediato. Incluso volteé, y con la linterna del celular alcancé a ver una mujer de espaldas, con el cabello muy largo, negro y completamente liso. Como estaba oscuro y mi mamá solía entrar al cuarto a rezar y luego irse, pensé que era ella. Le hablé con total tranquilidad pero no respondió. Después de unos segundos, simplemente se fue. Ahí fue cuando reaccioné. Mi mamá no tenía el cabello tan largo ni tan liso. Salí rápido a la sala y la vi ahí, sentada usando su celular, mientras mi hermano estaba limpiando. Cuando les pregunté si alguno había ido al cuarto, ambos me dijeron que no se habían movido de ahí. Esa noche no pude dormir. Días después, una madrugada en la que seguía con insomnio, escuché desde la quebrada el llanto desesperado de una mujer. Era tan claro y triste que me dio muchísimo miedo. Me puse a rezar hasta que el llanto se detuvo. Lo peor vino después. Empecé a ver la sombra de un niño colgado cerca de mi casa. Cuando lo conté, nadie me tomó en serio. Pero yo sé muy bien lo que vi. Saludos desde Panamá. Esta anécdota no es mía directamente, le ocurrió a mi mamá y a mi hermana. En el año 2018, nuestra familia vivía en un fraccionamiento. Antes de que se construyeran las casas, todo ese lugar era terreno baldío. Cabe aclarar que el área es bastante extensa y que, por uno de los caminos para llegar al fraccionamiento, ha muerto mucha gente en accidentes automovilísticos. Un día, mi mamá y mi hermana estaban limpiando el carro cuando de pronto escucharon un lamento. Era un sonido demasiado triste, pero al mismo tiempo se percibía con rabia. No parecía venir de ninguna bocina ni de algún aparato, y lo más extraño es que ocurrió a plena luz del día. Hasta la fecha no sabemos qué pudo haber sido eso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. De verdad, gracias por todo el apoyo que le dan al canal, no saben cuánto lo aprecio. Recuerden que pueden encontrar más vídeos con distintas temáticas por aquí. Un saludo enorme a los miembros del canal, gracias chicos. Nos vemos muy pronto en otro video.